Hoy las cosas, la verdad es que mis respetos, nunca lo esperé, están cambiando muy rápido las cosas entre México y Estados Unidos. Y vamos a hablar sobre la relación bilateral. Fíjese que hace una semana, esta es una nota que finalmente el asalto de la Capitolio sencillamente la enterró por completo, pero es importante. El gobernador de Nebraska, que se llama Pete Ricketts, negó la vacuna del COVID a indocumentados en aquel país. Este cuate, Pete Ricketts, que es republicano, declaró en su conferencia de prensa que solo los trabajadores documentados podrían recibir las vacunas contra el COVID al interior de las plantas de carne del estado. Porque en Nebraska hay muchas empacadoras de carne, ¿no? Son trabajos esenciales, pero que solo podrían ser los trabajadores documentados. Si estás trabajando en estas plantas, se supone que estás aquí de manera legal. Así que para poder recibir la vacuna, debes estar trabajando aquí legalmente para ser tomado en cuenta en el programa. No va a haber ninguna discusión al respecto, de esta manera negándole a los indocumentados las vacunas del COVID. En Estados Unidos ya van más avanzados en la vacunación, ya se vacunó la mayoría de los trabajadores de la salud, están vacunando a los adultos mayores, ya es suficientes para vacunar a los trabajadores esenciales, ¿no? Entonces los trabajadores, los empacadores de carne, son trabajos esenciales, y entonces va este señor del de Nebraska, porque ahí los estados controlan la vacunación, y le niega. Esto desató al siguiente día un fuerte reclamo de la cónsul en Nebraska. Nos dijo, no, o sea, no sé si sabe, pero en Nebraska hay 66% de los trabajadores son indocumentados de estas procesadoras de carne. 66%. No, es impresionante, ¿eh? Y que, bueno, aparte como son indocumentados, no tienen acceso a servicios de salud. O sea, incluso en el tema del COVID. Que 13 o 14 trabajadores mexicanos han fallecido ahí precisamente por este tema. Y ahora le están negando la vacuna, ¿no? Porque la vacuna, pues Mauricio, yo no sé si sabes, pero la vacuna no te pide visa, ni papeles, ni te pide si estás o no en regla para infectarte. Digo, el virus, ¿no? No te pide esto. El virus te infecta, no importa tu estatus migratorio. Entonces, hoy Marcelo Ebrard habló sobre el tema. Pero lo más importante es que metió el TEMEC en el medio del asunto. Y metió otro personaje que se llama Richard Trumka, un líder sindical muy poderoso en Estados Unidos. Y las cosas se pusieron bien interesantes, porque señaló Ebrard que si siguen con esto, van a acudir al TEMEC para que, o sea, la Tratado Internacional, para que apliquemos sanciones los mexicanos a los Estados Unidos. Por increíble que parezca, vamos a escuchar lo que dijo el canciller Ebrard. Compañeros, secretario de la Defensa, de la Marina, señor secretario de Salud, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y consejero jurídico. Señoras y señores, bueno, brevemente diría lo siguiente. Vamos a nosotros a invocar el Tratado de Libre Comercio, ahora el TEMEC o USMC, en el capítulo laboral. Capítulo laboral es el capítulo 23 del tratado y establece, cosa que cuidamos en la negociación, o se cuidó en la negociación por el equipo mexicano, dos artículos en especial. El artículo 23.3, derechos laborales, que dice: cada parte, México y Estados Unidos, asegurará que los trabajadores migrantes estén protegidos conforme a sus leyes laborales, sean o no nacionales de la parte. Esto fue algo que México insistió mucho y así quedó establecido. Repito, cada parte asegurará que los trabajadores migrantes estén protegidos conforme a sus leyes laborales, sean o no nacionales de la parte. El artículo 23.8, trabajadores migrantes. Las partes reconocen la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes con respecto a las protecciones laborales. Por consiguiente, al implementar el artículo que acabo de referir, asegurará que los trabajadores migrantes estén protegidos conforme a sus leyes laborales, sean o no, como ya dije, nacionales de la parte correspondiente. ¿Esto qué significa? Bueno, ¿es un derecho laboral la vacuna? No, pero sí es un derecho establecido que el trabajador no debe estar expuesto al contagio. Entonces, en aplicándose la vacuna,
es una responsabilidad de cada uno de los dos países garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su condición migratoria, reciban la vacuna. Por consiguiente, consideramos que cualquier exclusión a trabajadores mexicanas o mexicanos es una violación del Tratado de Libre Comercio, del apartado de derechos laborales, y por consiguiente estaríamos aplicando las disposiciones que también se acordaron entre ambos países para que México pudiera iniciar los procedimientos correspondientes. Vamos a estar vigilando porque es una obligación del gobierno de Estados Unidos pactada en un tratado internacional vigente. Los derechos laborales yo sé que le interesan mucho a los sindicatos en Estados Unidos respecto a lo que hacemos en México, al cumplimiento de la legislación mexicana. Incluso Trump, uno de los principales líderes sindicales, lo acaba de decir, que están preparados para a partir del día 21 de enero, en su caso, instaurar paneles si México no cumple con la legislación laboral de nuestro país. Bueno, yo les diría que con la misma energía, fuerza e insistencia, también le pediremos su solidaridad al movimiento obrero allá, pero en particular a las nuevas autoridades en Estados Unidos, para que se cumpla al 100% con este precepto. Es lo que va a hacer México. Se debe garantizar porque es una obligación del gobierno de los Estados Unidos. Gracias. ¿Cómo la ves, no? O sea, ya buscando aplicar un artículo del propio TEMEC, precisamente de los derechos laborales. Por cierto, en los derechos laborales del artículo del TEMEC no se habla de trabajadores documentados e indocumentados, se hablan de trabajadores, punto. Y bueno, para que obligara al gobierno de los Estados Unidos, al gobernador Pete Ricketts y a los demás, a aplicar las vacunas sin realmente ver el estatus migratorio, que es obviamente una actitud muy discriminatoria. Y también hablando de Richard Trumka, líder sindical. Sí, porque lo que nos ha quedado claro, Nacho, lo que vimos por este asunto de la pandemia es la importancia de que la industria de México, o la importancia de la industria de México para la industria de los Estados Unidos. Aquí se tuvo que abrir empresas para que allá en Estados Unidos pudieran seguir funcionando. Y entonces por eso es que ellos han estado tratándose de meter aquí en México y con esto de los sueldos. Por eso han querido enviar inspectores directamente para pues implementar los reglamentos y las disposiciones del TEMEC, pero todo aquí en México. Pero ahora cuando se habla ya de Estados Unidos, ahí sí hacen lo que les conviene. Y además sería, y no entiendo, es absurdo, si vas a implementar un plan de vacunación para ir asegurando que las empacadoras no se conviertan en centro de infección, pues si al 60% de los trabajadores no los vas a vacunar, entonces ¿de qué te va a servir? O sea, también es algo inútil, ni siquiera en la práctica les serviría. Pero bueno, aquí es más bien los intereses y todo este asunto de los migrantes que siempre genera mucho escozor en algunos sectores de la población. Fue uno de los temas de campaña, fue uno de los temas de Trump, también de los temas de Biden, y lo seguirá siendo, y para ellos o para este tema, México y el actuar de México es muy importante. Yo me acuerdo muy bien, Mauricio, de Richard Trumka, ¿no? Este cuate... yo no sé si se acuerdan muy bien si se acuerdan o no cómo fue la negociación del TEMEC ya con López Obrador, no sé si se acuerdan. El TEMEC, cuando llegó López Obrador, estaba a punto de firmarse, pero López Obrador echó para atrás un capítulo, el capítulo energético, porque precisamente no quería ceder la soberanía energética. Trump finalmente no le importó y la vez que aceptó echar para atrás el capítulo energético, y entonces se quedó redactado tal como lo que hizo López Obrador, que es muy sencillo la redacción, ¿no? El petróleo es propiedad de México. Ok, ya. Entonces ya dijo Trump, pues ya por mí no hay bronca. Por mí no hay bronca, yo le entro. Pero entonces llegó el TEMEC a la Cámara de Representantes, que en aquel momento ya había ganado la mayoría Nancy Pelosi y los demócratas, y llegaron los demócratas y empezaron a poner su propia cuchara. Y ellos empezaron a decir, no, el TEMEC no está dicho, necesitamos meterle mano a la cuestión laboral y ambiental, porque ellos traen este rollo, ¿no? Traen la cuestión laboral. ¿Por qué? Porque ellos quieren finalmente proteger a los sindicatos estadounidenses y donde las empresas mexicanas incluso no puedan operar o necesiten seguir las reglamentacionnes de Estados Unidos. Entonces querían finalmente, por así decirlo, invadir la soberanía laboral. Entonces ahí se detuvo.
Tan fuerte estuvo esta negociación y tanto querían meter esto que Richard Trumka, líder sindical, una especie de Fidel Velázquez, allá en Estados Unidos. Ahorita realmente no hay una comparación tan clara porque no hay un gran líder nacional, ¿no? Sindical, ya no hay. No existe. Ya ahorita, pero era como el Fidel Velázquez de allá, pues gran líder sindical. Y llegó aquí a México y vino a visitar a López Obrador, es este cuate, ¿no? El año pasado, ¿no? Precisamente para impulsar, ¿no? Cambios en la reforma laboral mexicana. Y fue por esta razón que empezaron a haber cambios, ¿no? Y se impulsaron leyes, por ejemplo, para que los sindicatos mexicanos tuvieran elecciones secretas, democráticas, etcétera, etcétera. Cosas que, por ejemplo, no pasan en Estados Unidos. Este cuate ya tiene como 20 años eternizado como líder sindical, pero piden democracia aquí en México. Pero lo cierto es que López Obrador, al final, también convencido en eso, dijo, órale, va, ok, no hay problema, ¿no? Que vaya elecciones democráticas en los sindicatos. Está bien, es algo que también necesitamos. Y empezaron a arrancar, pero llegó ahí. Y entonces estos cuates también querían meter supervisores estadounidenses en empresas mexicanas. Que ganan los gringos a una planta mexicana en la frontera y dijeron, no, esta tiene que cerrarse porque no cumplen la legislación estadounidense. Eso dijeron, no, ahí sí, no pasa. Entonces establecieron paneles laborales y bueno, al final. Entonces ahora... Pero se metieron mucho, ¿no? Entonces ahora Ebrard le está pagando con la misma moneda. Finalmente están diciendo, ¿quién nos quieren aplicar el TEMEC? Pues ¿qué creen? Nosotros también le vamos a aplicar el TEMEC con este mismo tema, los derechos laborales. Así que o vacunan al COVID con esos trabajadores esenciales o van a haber sanciones de México a Estados Unidos. Sí, es interesante porque todo este episodio, la firma del tratado, de este nuevo tratado, se puso en riesgo por responsabilidad, no voy a decir por culpa, pero bueno, sí, por culpa de Trumka, quien con los demócratas son los que pues se encargaron de impulsar este asunto de los paneles para los trabajadores, todo esto, ellos son los que querían poner los inspectores, presionaron mucho y ahorita que van a tener ellos el poder, van a presionar también a través de estos mecanismos a el país, a nuestro país, por todo este asunto también de los trabajadores. O sea, ese va a ser una de las agendas, de los puntos de la agenda más importante en el gobierno de Joe Biden, aunque no lo quieran decir abiertamente, pero pues les digo, imagínense, estuvieron a punto de dinamitar el Tratado de Libre Comercio por este interés en particular. Entonces es bueno también que se presenten estos retos porque queda evidenciado y queda demostrada la defensa, la real defensa de los mexicanos en el extranjero dentro de lo que se puede hacer, porque bueno, son naciones soberanas, pero este acuerdo nos da estas facultades de cuidar a los trabajadores mexicanos allá en los Estados Unidos que, bueno, pues ahora están enfrentando esta situación. Insisto, y se me hace absurdo que no los quieran vacunar, pero bueno, es el doble trato, el doble rasero que siempre existe allá, y es interesante porque esto puede dar pie, Nacho, para muchas cosas más, igualar las condiciones de los trabajadores que están documentados y los que no están documentados. Sí, la verdad es que está interesante, y va a obligar, o sea, van a aplicar el TEMEC para esto, es decir, es curioso, ¿no? Va a haber justicia migratoria gracias al TEMEC de los Estados Unidos, que precisamente impulsó a Richard Trump, que los demócratas ahora le van a voltear la tortilla. Es interesante y verdad, muy duro, por cierto, porque yo nunca he escuchado el nombre de un líder sindical de Estados Unidos hablarse aquí en México. Realmente nadie lo sabía hasta ahora. Y ahora ya le dijo, este güey, aparte, dice Richard Trump que quiere el 21 de enero empezar a poner paneles laborales. ¿Por qué el 21 de enero? Porque el 20 de enero Joe Biden va a ser ya presidente. Richard Trump es un agente, obviamente, que apoyó a Joe Biden con todo. Entonces ya piensa que va a meterse aquí a México. Dice, órale, pero también nosotros vamos a hacer lo mismo. Por eso también Tatiana Cloutier igual tiene noticias sobre este tema. El día de ayer, fíjate, Reuters publicó una entrevista exclusiva con Tatiana Cloutier, la nueva secretaria de Economía. Ojo con el dato. Y señaló Tatiana Cloutier en esa entrevista algo bien interesante. Dice Tatiana Cloutier que ya ella está viendo que van a venir los gringos y van a querer utilizar el tema agrícola mexicano. Van a imponer aranceles a varios productos agrícolas para intentar doblegar al gobierno mexicano en el tema energético. Se van a poner
no se ha impuesto al tomate, a los arándanos, al aguacate o lo que quieran y manden, ¿no? Afectando a productores mexicanos y bueno, varios miles, decenas de miles de empleos. Y van a con esto negociar que el gobierno mexicano se doblegue y acepte que entre Iberdrola, que se venda la CFE, que dejemos de construir Dos Bocas y que sigamos importando gasolinas de Texas. O sea, viene esto, señaló Tatiana Cloutier. Pero también Tatiana Cloutier dice lo mismo. Ok, ellos van a intentar pegarnos en donde nos duele, pero también nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo. México también va a decirle a los gringos cómo va a pegarle y les va a pegar en donde les duele también. Y entonces ya también hay un tema de los arándanos. Que los arándanos son muy populares en Estados Unidos, ¿no? Son los llamados blueberries. ¿Sí te acuerdas? Sí. Entonces, son muy, muy populares. Bueno, entonces México exporta arándanos. Entonces, y ya también te lo está tocando a Tatiana Cloutier, parte del Dream Team, diría nuestro querido padre Nacho Rodríguez. Y es que ya en Estados Unidos quieren precisamente frenar la importación de arándanos. Lo quiere frenar la Comisión de Comercio Internacional porque dice que es antidumping, es dumping, ¿no? O sea, están haciendo, según esto México, una práctica anticompetitiva con Estados Unidos y quieren frenar la importación de arándanos. Y entonces ya dijo Tatiana Cloutier que México se va a reservar el derecho a recibir compensación o aplicar una medida de retaliación conforme al TEMEC también. O sea, Tatiana Cloutier como Marcelo Ebrard señalan que van a ir al TEMEC y utilizar esta misma herramienta, ¿no? De libre comercio, que supuestamente está solo para los gringos, pero también en contra. Retaliación, compensación de parte de Estados Unidos. Cuando hablo de retaliación, porque también sanción económica, ¿eh? Sí. Sanciones económicas. Sí, ellos tienen sus intereses, ellos manejan sus intereses. Hay que aquí recordar, por ejemplo, lo que siempre dice Jalife. Hay temas para Estados Unidos que son los mismos para demócratas y republicanos, que no cambian. O sea, no importa quién esté en el poder, sino pues luego más bien es la manera de resolverlo o de llegar a este objetivo. Los demócratas tienen un estilo, los republicanos tienen otro. Entonces, aquí estamos hablando de lo mismo. O sea, Estados Unidos va a ser el mismo país para nosotros los mexicanos, independientemente de quién lo esté gobernando. Claro que hay intereses que se empiezan a sobreponer más con unos y con otros. Y lo que sí se le ha reconocido mucho el presidente Obrador, y esto también hay que valorarlo, tomarlo en cuenta, porque esto va a cambiar, es el intervencionismo de Estados Unidos, que pues con Donald Trump no fue tan intenso aquí en nuestro país, pero que en el caso de los demócratas, el caso de Biden, con este caso Tronca, que ya tú lo estás mencionando, pues va a ser desde el primer día o el segundo, porque en el primero apenas se van a acomodar, pero ya en el segundo van a querer empezarse a meter cada vez más y más en México. Entonces, pues sí son las acciones y son los retos que tendrá que enfrentar el Dream Team de México ante este nuevo gobierno, y espero que no salga peor, como dicen que nos iba a ir mejor, dicen los chayoteros con Joe Biden. Espero que efectivamente sea así y no resulte peor la cosa que con Trump, porque vaya que como lo criticaron por esta situación. Bueno, antes de seguir les recordamos que se suscriban, denle like y bueno,